En este video vamos a explicar lo que sería la introducción a las estructuras de control iterativas o repetitivas. En sesiones anteriores pues ya habíamos platicado acerca de las estructuras de control dentro de la programación, que en este caso pues ya lo que trabajamos fue la estructura if y la estructura switch case. En este caso, esas estructuras pues son selectivas y vamos ahora con otra parte que son las estructuras iterativas o repetitivas. Es decir, que vamos a comenzar a trabajar con lo que serían ciclos, bucles o iteraciones. De cualquiera de esos nombres pues podemos encontrar esta información. Bueno, en este caso vamos a comenzar a trabajar con el siguiente ejemplo. Aquí ya tenemos la estructura básica del programa y lo vamos a ir desarrollando paso a paso para que nosotros vayamos comprendiendo cómo funcionan estas estructuras. Resulta que nosotros podemos, ya sabemos hasta el momento cómo pedir información y cómo leer esa información, que ingresen algún número, alguna fecha, algún texto, podemos hacer cálculos, etc. Hablando, por ejemplo, de un ejercicio que hicimos acerca de un promedio que se pedía cierto número de calificaciones y se obtenía el promedio de un alumno. Pero en este caso, ese tipo de programas pues nada más es para una sola persona, es decir, que capturamos un dato, todos los datos de un alumno y se termina nuestro programa. ¿Qué va a pasar cuando nosotros necesitemos capturar varios registros o varios alumnos en este caso para que yo pueda registrar toda esa información de diferentes alumnos? Aquí no sería de estar cerrando y abriendo el programa para capturar uno por uno, sino que en este caso pues entonces entrarían lo que serían las estructuras iterativas, en donde me puede preguntar o cuando llegue a cierto límite que se termine ese programa. Es decir, que vamos a ir a estar haciendo ciclos en donde pues se va a estar repitiendo cierta parte de un programa. En ese caso, por ejemplo, que me hiciera la pregunta, ¿quieres capturar la información de otro alumno? Y que nosotros tengamos la opción de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. En ese caso, pues entonces podemos seguir trabajando con lo que sería una estructura iterativa. Vamos a poner un ejemplo sencillo para comprender de esto que estamos hablando a manera de introducción. El ejercicio nos propone, elabora un programa que pida que se ingrese un número hasta que el usuario decida terminar de capturar. Entonces, este programa lo que tiene que hacer es pedirme un número. Una vez que yo capturo ese número, el programa que me pregunte si yo quiero capturar otro número o si quiero salir del programa. Eso es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Para ello, pues entonces necesito utilizar una estructura iterativa. En este caso, nosotros vamos a comenzar con la estructura while. Aquí se los voy a escribir así tal cual. Entonces, while, que significa en español mientras. Esa estructura lo que va a hacer es que mientras se cumpla o no se cumpla una condición, pues en este caso se va a estar repitiendo ese ciclo o ese bucle y no va a salir hasta que esa condición sea falsa o sea verdadera, según como nosotros lo vayamos estableciendo. En este caso, pues nosotros vamos a hacer una pregunta. ¿Quieres capturar otro número? Y mientras nosotros estemos respondiendo que sí, pues entonces me va a seguir pidiendo datos. Hasta que yo responda a cualquier otro dato que sea diferente a sí, pues entonces se va a terminar ese bucle. Entonces comenzamos con estructura while, que significa mientras. Ok, bueno, entonces de acuerdo al ejercicio que nos están proponiendo aquí, vamos a analizar qué variables son las que necesito. Dice que me tiene que pedir un número. Ya tengo una variable, entonces donde yo voy a pedir un número. Y me dice que hasta que el usuario decida terminar de capturar. Entonces, de alguna manera le debo de preguntar al usuario si quiere continuar o no quiere continuar. En ese caso sería entonces otra variable. Como no voy a hacer cálculos ni nada, únicamente voy a pedir un número, entonces son las únicas dos variables que necesito. Eh, Obviamente en el caso de número, pues vamos a manejarlo del tipo entero, y en este caso para que el usuario pueda decidir o no, a mí se me ocurre trabajarlo
pues que haciendo la pregunta que pueda responder con una letra S o con una letra N para indicar que sí quiere continuar o que no quiere continuar. Por lo tanto, debo declarar entonces dos variables. La primera la voy a manejar del tipo char, porque es donde yo voy a poner si quiero continuar o no. Yo le voy a llamar opción, por ejemplo. ¿Sí? Char opción. No voy a poner aquí ningún número de caracteres porque nada más quiero uno solo. Por eso entonces no ponemos ahí ningún número de carácter. Y abajo vamos a poner el tipo entero. Vamos a poner la variable número, que es donde yo voy a estar almacenando pues ese dato que se va a pedir. Son las únicas dos variables que necesito por el momento. Y entonces vamos a comenzar a pedir los datos. Lo primero que tengo que pedir para que pueda entrar a este ciclo while es la opción que si quiere capturar un número o no. Esta estructura tiene ahí una variante que es el ciclo do, que más adelante también lo vamos a explicar. Cuando utilizo do y cuando utilizo do while. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar a pedir esta información. Primero voy a pedir la opción que si quiero capturar un número o no. Lo hacemos entonces con print y entre comillas vamos a poner el texto que diga ¿deseas capturar un número? A manera de pregunta. ¿Sí? Eso es lo que va a aparecer entonces como letrero y vamos entonces a leer esa variable. Entonces vamos a hacerlo con scan. Entre comillas, recordemos, como es del tipo char, entonces vamos a manejarlo como el tipo porcentaje S. ¿Sí? Vamos a manejarlo como porcentaje S, coma, ampersand, y el nombre de la variable, que en este caso se llama opción. Ahí ya lo estamos leyendo. ¿Sí? Bueno, a través de este dato, entonces nosotros vamos a comenzar a ingresar a ese ciclo. Entonces, vamos a iniciar el ciclo while de la siguiente manera. Pongo el nombre de la estructura. Recordemos que en las anteriores era iniciarlo ya sea con if o con switch. En este caso vamos a comenzar con while. Entre paréntesis, al igual que las otras opciones, que era if y entre paréntesis la sentencia. Switch, entre paréntesis, cuál era la opción que se iba a elegir, ¿no? En este caso, entonces, también va a ser la variable que se va a condicionar o el dato que se va a condicionar. Entonces, le vamos a decir que mientras la opción sea igual, aquí vamos a hacer la comparación, no la asignación. Recordemos que comparación, pues, es con doble igual. Y aquí, entre comillas simples, aquí hay que tener cuidado, vamos a ponerlo entre comillas simples, la letra S. En este caso, fíjense bien que es una letra S minúscula. ¿Sí? Es importante esta parte porque va a ser diferente a que yo ponga una letra S mayúscula. Pero ahorita vemos cómo lo solucionamos. Bien, entonces ahí estamos estableciendo el inicio de lo que sería nuestra estructura while. Vamos a tener que abrir y cerrar unas llaves para indicarle que voy a comenzar a trabajar entonces con el bloque de lo que tiene que hacer siempre y cuando yo responda que sí. En este caso entonces dijimos que el programa nada más lo único que va a hacer es me va a pedir un número. Entonces vamos a poner dentro de esas llaves con print vamos a poner escribe un número. Nos va a aparecer este mensaje y vamos a leerlo con scan. Entre comillas, como fue del tipo entero, porcentaje de, fuera de las comillas, coma, el ampersand y el nombre de la variable que nosotros le pusimos número. Ahí entonces ya me pide el número con print y con scan lee el número. Me permite escribir ese número que me está pidiendo. Bueno, una vez que ya me pidió el número, ahora quiero que me haga la pregunta. ¿Quieres capturar otro número? ¿Sí? Y ahí es donde entra entonces lo que sería el ciclo while. Vamos a ponerlo aquí y ahorita lo explicamos.
Entonces con print vamos a hacer la pregunta. ¿Quieres capturar otro número? Y vamos a poner también la opción para que se pueda leer con scan. Entre comillas, recordemos que como fue del tipo char, entonces sería porcentaje S. Ese recordemos que habíamos dicho que era de string, coma. Y entonces ponemos aquí el nombre de la variable que se llama, en este caso, opción. Cerramos el paréntesis y ponemos el punto y coma. ¿Sí? Vamos a ver aquí entonces cómo funciona. Bueno, aquí entonces ya está haciendo la pregunta y siempre y cuando, ya una vez que haya capturado el número y me haga la pregunta de que si quiero capturar otro número o no, siempre y cuando yo ponga la letra S, que es lo que yo estoy condicionando, entonces me va a volver a pedir otro número. Escribe un número. ¿Sí? Escribo el número y me vuelve a hacer la pregunta. ¿Quieres capturar otro número? Yo pongo la letra S y se vuelve a repetir. Me vuelve a pedir otro número y me vuelve a hacer la pregunta. Y así sucesivamente. Siempre va a estar en este ciclo cuando yo escriba la letra, en este caso S. ¿Sí? Mientras yo siga poniendo la letra S, se va a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Por eso se llaman estructuras iterativas o repetitivas. Una vez que yo escriba en este caso cualquier otro dato, pues la lógica sería ponerle la letra N, pero también puedo establecer cualquier otro dato porque no está bien validado. Porque aquí le estoy diciendo, mientras sea igual a S, repítelo. Cuando sea algo distinto, pues entonces se va a terminar ese ciclo. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta parte. Bueno, hasta aquí terminaría lo que sería nuestro ciclo while, nuestra estructura repetitiva, y vamos a poner ahora aquí nada más un mensaje que nos diga que salimos del ciclo, ¿no? Para validarlo bien. Entonces vamos a poner, saliste del bucle, vamos a ponerlo así. Punto y coma, es lo único que me tiene que salir, y terminamos con el get. Este que estamos poniendo ahorita, de que terminamos ahí, de que salimos del bucle, es nada más para verificar que en realidad ya salió de esta parte. ¿Por qué? Porque mientras no salga, me va a estar pidiendo este número. Entonces este nada más es para validar que ya salimos. ¿Sí? Vamos entonces a almacenar el archivo, vamos a compilar y ejecutar para revisar que no tengamos ahí ningún error. Entonces primero almacenamos, yo lo voy a poner como ciclo 1. Es nuestro primer ejercicio para la estructura while. Entonces lo almacenamos y vamos a compilar y ejecutar. Bueno, al parecer ahí no nos marcó ningún error. Esperamos a que cargue y entonces aquí me hace la pregunta: ¿deseas capturar un número? Si yo en este caso pongo la letra N, nunca entró al bucle, me dice saliste del bucle. Es decir, que estaríamos en la parte final y se termina el programa. ¿Sí? Desde ahí, desde un principio, no ingresó al bucle. ¿Por qué? Porque le dije que no quería capturar un número, porque aquí ya lo está validando. ¿Sí? No fue la respuesta no fue S, por lo tanto no entró. Vamos a compilar y ejecutar otra vez. Y me vuelve a preguntar, ¿deseas capturar un número? Ahora voy a poner la letra S. Recordemos que puse la letra o validé la letra S minúscula. Entonces pongo la letra S minúscula, presiono Enter y ya me pide un número. Vamos a poner el número 4. ¿Sí? Y me hace la pregunta, ¿quieres capturar otro número? Mi respuesta puede ser sí o no. En este caso pongo la letra S. ¿Sí? Una vez que pusimos la letra S, ok, vamos a validar aquí. Algo nos faltó porque no hizo la opción. Estamos en la parte que dice ¿quieres capturar otro número? Si la respuesta es ese, entonces se tiene que estar repitiendo.
tiene que estar pidiendo otra vez el número. Vamos a compilar y ejecutar nuevamente. Ponemos S, cualquier número. ¿Quieres capturar otro número? S. Y vamos a revisar a ver aquí qué es lo que está pasando. Ok, aquí nos hace falta, por ejemplo, lo que sería aquí el ampersand, ¿sí? Por eso no está leyendo. Vamos a poner aquí la tecla insertar, opción, y ya lo tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a compilar y ejecutar nuevamente. ¿Deseas capturar otro número? Perdón, un número, sí, y ya ponemos cualquier número. Otro número, sí, y ya me pide otro número. Ponemos el 3 y me sigue haciendo la pregunta, ¿quieres capturar otro número? Sí. Ahora ponemos el número 9 y me vuelve a hacer la pregunta. Entonces cada vez que yo vaya respondiendo que sí, pues me va a ir haciendo esa pregunta, ¿sí? Vamos a hacer el último. ¿Quieres capturar otro número? Sí. Escribimos el número 45 y me vuelve a preguntar, ¿quieres capturar otro número? En este caso, digamos que yo ya terminé de capturar toda la información, entonces mi respuesta sería N. Y aquí ya me da el mensaje, saliste del bucle y terminamos, ¿sí? Entonces en este caso, pues nos damos cuenta de cómo trabajó la opción while y ya vimos que sí se cumple la condición que yo le estoy poniendo. Mientras yo siga respondiendo que sí, todas estas instrucciones que estoy poniendo dentro de las llaves se van a estar repitiendo constantemente. ¿Cuándo van a terminar? Cuando en este caso la opción que yo conteste sea diferente a la letra S. Decíamos que es con S minúscula. ¿Qué va a pasar si yo pongo la letra S mayúscula? Vamos a compilar y ejecutar nuevamente. Y entonces ponemos aquí ahora la letra S mayúscula. Bueno, comenzamos con la minúscula para que ingrese al ciclo. Escribo un número 8, por ejemplo. ¿Quieres capturar otro número? Voy a poner la letra S, pero ahora la letra S mayúscula. ¿Sí? Y aquí inmediatamente me saca del bucle. ¿Por qué? Porque no fue la letra S minúscula. Vamos a ver entonces aquí cómo podemos solucionarlo. Esto lo vamos a solucionar desde aquí, desde el while, para que no tengamos ahorita que meternos con ahí las funciones de texto para obligar a que un texto sea mayúscula o minúscula. Entonces vamos a establecerlo con un operador OR. Vamos a poner entonces en este caso, decirle, si la opción es igual a S minúscula o, lo vamos a hacer con OR, la opción es igual, y ahora lo vamos a poner con S mayúscula. Quedaría de esta manera. Entonces, así como lo estamos poniendo, no importa si el usuario lo pone en mayúsculas o en minúsculas, va a validar cualquiera de las dos y siempre y cuando encuentre una letra S, pues se va a repetir esto constantemente. Vamos a validarlo nuevamente. Entonces, la primera la pongo como minúscula. ¿Deseas capturar un número? Sí. Cualquier número, el 6. ¿Quieres capturar otro número? Ahora lo voy a hacer con mayúscula, ¿sí? Y ya me pidió el número. Hace un rato vimos que inmediatamente me sacó del bucle. Entonces vamos a poner ahora el número 2. ¿Quieres capturar otro número? Ahora pongo la minúscula. Y también entra al bucle, ¿sí? Bueno, entonces hasta que yo escriba cualquier otra letra, por ejemplo ahorita la letra H. ¿Quieres capturar otro número? Le pongo la letra H. Y pues obviamente como no fue la letra S, pues se sale automáticamente del ciclo o del bucle. Entonces de esta manera es como nosotros trabajamos lo que sería el ciclo while. Es un ejemplo muy sencillo, pero esa manera de introducción para que nosotros vayamos comprendiendo cuál es su función y posteriormente vamos a ir realizando más ejercicios. Espero que haya quedado claro el tema y la actividad se las dejo propuesta ahí en la plataforma y nos vemos en el siguiente video.